Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con la doctora Marta Llueca, investigadora clínica y científica, profesora ad honorem de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y además fellow del programa de Medicina y Religión de la Universidad de Yale. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos hoy. La semana pasada, doctora, un grupo de médicos no especialistas en temas COVID presentaron a la Asamblea un anteproyecto que establece el tratamiento empírico obligatorio para sospechosos de COVID, aun cuando no se hayan hecho la prueba. ¿Cuál es el peligro de que los tratamientos de las enfermedades se unifiquen y se hagan por ley? Bueno, muchas gracias nuevamente por la información. Quiero mencionar que no tengo conflictos de interés y no recibo remuneración financiera de ninguna compañía farmacéutica. Bueno, los peligros son varios. El primero es la vulnerabilidad a nuestro derecho de decidir si queremos un tratamiento o no, ¿no? Este es un país libre, es un estado de derecho, como dicen, y nadie nos puede imponer, y menos por ley, porque la ley está supuesta a proteger ese derecho que tenemos de decisión. Peligros porque se pueden imponer medidas masivas de tratar que no están avaladas ni siquiera por las compañías que han creado y desarrollado ciertos tratamientos, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es parte de estas nuevas propuestas. El Sanofi, que es la compañía que la desarrolló originalmente, y nadie sabe más de este medicamento que aquellos que la crearon, ha dicho claramente, y esto está en la internet, en su página web, han dicho claramente que no hay estudios clínicos para el uso en COVID, y han mencionado claramente los efectos cardiotóxicos, ¿okay? De cambios en electrocardiograma y arritmias que son bastante riesgosas. Entonces, sociedades de todo el mundo han dicho que no se debe usar. Entonces es muy preocupante porque el peligro es que entonces, ¿cómo podemos tener un programa de masificación de un tratamiento y no seguir las pautas regulatorias? Porque en realidad los registros sanitarios para otras enfermedades no valen para una nueva enfermedad, eso se llama una nueva indicación. Entonces hay varios riesgos, los efectos adversos de todos esos medicamentos que se están proponiendo no los mencionan. Entonces la posología, el etiquetado original tiene un detalle de efectos que son muy delicados. Diabéticos, se les puede bajar el azúcar de pronto, para darte un ejemplo, ¿no? Los efectos cardíacos acaban de reportarse en New York University. Entonces, se está usando la ciencia, pero se está usando de una forma inapropiada, porque los estudios que se deben usar para efectos adversos los están usando para eficacia. Y eficacia solamente se puede determinar en la fase 3 de los estudios. No hay fase 3 confirmatoria para la hidroxicloroquina, por ejemplo, ¿no? Los que están a favor de la hidroxicloroquina dicen que ellos están basados en las experiencias que han tenido más que en los estudios, que la experiencia debe pesar más y que quienes están en contra están sentados detrás de un escritorio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Básicamente, la experiencia clínica con COVID solamente la tenemos por 6 meses. Solamente por 6 meses. Entonces, las universidades grandes que han hecho el esfuerzo de estudiarla se han dado cuenta, primero, que los pacientes están desarrollando efectos adversos. Y se han dado cuenta, hay un estudio reciente de la Universidad de Minnesota, de Woodwater, que mostró que eso de la profilaxis no resultó con la hidroxicloroquina, y no eran etapas avanzadas, porque también los estudios buenos, de calidad, ¿verdad? Eso sí les creen que no sirven en etapas avanzadas, pero no les creen que no sirven en las etapas tempranas. Eso se llama cherry picking. Yo agarro los resultados que me gustan y de los otros no digo nada. Y lo otro que también es muy triste es que los principales reportes, porque eran reportes, no eran estudios aleatorios, vinieron de 2 grupos de investigadores que han sido desprestigiados y que se les ha cuestionado su integridad ética. Entonces, sí tenemos que cooperar. Lo que hacemos medicina y ciencia, podemos cooperar con lo que hace solamente medicina tratante. Pero el médico tratante, con todo respeto, tiene que quedarse en su espacio de tratar, ya meterse con
personas que no tienen ni siquiera un COVID positivo, ya eso vulnera una línea que hay que respetarla, porque esa es otra especialidad médica, es la especialidad del desarrollo farmacéutico de tratamientos y asuntos regulatorios. La hidroxicloroquina de manera preventiva, o para que no dé o para que dé más suave, es lo que sugirieron algunos de sus colegas esta semana. Entonces no hay ningún estudio que sustente eso. Hay estudios que sustentan lo contrario, y esa es la parte que desafortunadamente no nos gusta a nadie. Nosotros queremos que haya algo que ocurra, que ayude a la COVID, pero hay estudios y se han publicado en los mejores journals, New England Journal of Medicine, anales de medicina interna, que han mostrado que en pacientes ambulatorios que han sido expuestos no ayuda. Y los otros no los voy a mencionar porque los otros sí lo creen, ¿no? Porque lo que Claro, están empujándolo es a la prevención. Y no hay ninguna prueba de prevención. Entonces, el otro error, ¿no? Es esta idea de que porque en un laboratorio con células de riñones de monos verdes africanos, porque allí salpicaron esos platos con el virus, los salpicaron y vieron que bueno, que el virus o se desintegró, lo que sea. De allí a venir a decir que todo el que toma hidroxicloroquina se va a curar o a prevenir, ahí no hay nada de ciencia ni hay nada de confirmación clínica. Y recuerden, la hidroxicloroquina se queda en el cuerpo 3 meses. Entonces, Flor, yo lo que veo esto es que estamos entrando en un campo minado. Entonces, claro, tú puedes pasar por un campo minado y si Dios te ayuda no te va a pasar nada. Pero ¿qué tal si te tropiezas? ¿Qué tal si te tropiezas? Entonces yo les digo de corazón a los panameños, yo quisiera ser la que pudiera anunciar que hay un tratamiento, si esa es mi área. Mi área es el área de los tratamientos, de desarrollarlos. Pero no lo tengo y les digo mucho cuidado, por favor, sobre todo si usted no tiene COVID, mucho cuidado porque está entrando en un área de peligro. doctora, vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando de este y otros temas. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con la doctora científica Marta Illueca. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con la doctora Marta Illueca, investigadora clínica y científica. Doctora, hablaba usted en el bloque anterior sobre la hidroxicloroquina. En Panamá la hidroxicloroquina está recomendada directamente por el Ministerio de Salud. Me sorprende que si es tan bueno como dicen, el MINSA lo autoriza, pero lo deja a discreción médica. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que es una pregunta importante y también delicada, porque eso vuelve a lo que estamos conversando en el primer segmento, el asunto del médico tratante. Entonces, aquí es donde yo veo ese sesgo en que el médico tratante, teniendo expertos, somos varios expertos en Panamá que hemos hecho ese trabajo de desarrollar tratamientos con todas las de la ley, ¿ok? Con todas las reglas del método científico. Fase 1, 2, 3, ¿no? Entonces, se están apoyando en su experiencia. Yo no me voy a meter a decir que un médico tratante pueda o no pueda hacer algo, pero yo les puedo decir que basado en lo que la compañía que desarrolla la hidroxicloroquina nos ha enseñado, sabiendo que la hidroxicloroquina se acumula en el cuerpo, sabiendo que ya hay estudios serios que han mostrado el riesgo de cambios en el electrocardiograma, del ritmo del corazón, están reportados seriamente. La FDA, que es la agencia primordial en todo el mundo, incluso, no sé si ustedes saben que la FDA es el referente número 1 en la ley de reglamentación de medicamentos en Panamá, la ley 01, que ya salió hace varios años. Le están atribuyendo a ese medicamento que los números han bajado. Si no es por eso, ¿por qué están bajando los números? Porque el RT bajó a 0.9, la positividad está por 13, 14. Sí, bueno, aquí es donde se contradice esto de las opiniones clínicas. Se contradicen porque la hidroxicloroquina no tiene nada que ver con que una prueba sea positiva o negativa, absolutamente nada. Incluso, y no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero incluso si la hidroxicloroquina desintegrara el virus en pedacitos, la prueba todavía sería positiva.
Entonces, ahora se hacen pruebas, Flor, recuerda, ahora se hacen pruebas para personas que no tienen síntomas, que se la quieren hacer. Entonces, yo respeto mucho los programas que la historia ha comprobado que bajan las curvas. Las curvas no toman medicinas. Pasemos al plasma. ¿Finalmente se recomienda o no se recomienda? Sí, el plasma está recomendado, pero los estudios han sido de respuesta moderada. Entonces, originalmente en Estados Unidos se recomendaba ya para cierta etapa, ¿no?, de la enfermedad. Yo creo que vamos a ver más data. Vamos a ver más data que entonces quizás nos va a resolver esa pregunta. Pero lo importante, y a diferencia de los otros tratamientos que estábamos mencionando, no es que el plasma haya demostrado que no sirve. Lo que pasa es que la diferencia esa que se ve, ese beneficio, no parece ser tan marcado como quisiéramos. Entonces, eso va a seguir evolucionando, pero ahora mismo sirve, pero no es algo tan radical y tan poderoso como hubiéramos querido. Doctora, en el mundo se está hablando de reinfectados. En Panamá incluso se investigan 3 casos. ¿Qué evidencia científica hay de eso? Bueno, en Panamá, que yo sepa, todavía no se han identificado o confirmado. Sí, se está Con el investigando. perdón de cuando se anunció eso, tengo entendido que todavía no se ha determinado lo que se llama el genoma para ver si es un virus que ha mutado. Los casos son muy pocos, entonces es muy difícil opinar, ¿no? En el mundo habrá 6, 7 y van saliendo aquí y allá, pero hay más de 20 millones de personas que han tenido el COVID. Entonces, tener 4, 5, 6, 7 aislados de 20 millones o más, bueno, son más, ¿no? No voy a dar el número exacto, pero eso lo que nos dice es que es una posibilidad. Un par de esos casos se ha visto que la persona se reinfectó algunos meses después, y donde ya sí se determinó la cepa o la firma, pues, del virus, sí se vio que había una diferencia. Pero eso yo creo que está muy nuevo, no es algo consistente, no es algo consistente. Y hasta que no sea consistente no vamos a poder saber qué factores tenía esta persona, qué pasó con su inmunidad, qué factores tenía esa nueva cepa. Eso todo lo estamos viendo sobre la marcha y estoy segura que vamos a tener más información que va a venir. Pero ahora mismo, que yo sepa, a mi entender, los casos de Panamá están siendo estudiados para ser confirmados. No sabemos si era algo que no se había resuelto en la persona. Yo no tengo esos detalles. No puedo comentar más porque no tengo esos detalles. Doctora, ¿a usted la han llamado para asesorar en los temas en los que usted es experta? Muy poco. Me han llamado más que todo para consultorías pequeñas. Me han llamado para consultorías relacionadas con el desarrollo de vacunas. Y yo, aparte de desarrollo farmacéutico, soy pediatra, así que he trabajado casi toda mi vida con las vacunas. No he sido llamada. Yo he invitado porque yo no cobro por consultas, ni cobro por ver pacientes tampoco. No veo pacientes en Panamá, los veo en Estados Unidos y no cobro. ¿Y qué vive? Pero no me han llamado para ningún tipo de estudio, que también yo invité a que se hicieran estudios con la hidroxicloroquina. No me han llamado, o para consultarme las extrapolaciones que hacen con las dosis, que usan dosis altas. Están diciendo que son bajas, no son bajas. Esa es la dosis más alta, 400 miligramos. Y sabemos que las arritmias ocurren después del 4º día. Y también no quiero que cerremos sin mencionar que ya hay reportes también de trastornos psiquiátricos por la hidroxicloroquina. Alucinaciones, psicosis, depresión. Y no es por el uso crónico, no es en pacientes con lupus, ¿ok? Es con el uso de corto plazo. Ya hay una fundación en Estados Unidos que está siguiéndole la pista a estas cosas ya por algún tiempo. Así Curiosamente, que el colegio médico, las agrupaciones de científicos, muy poco se han pronunciado al respecto. De hecho, no hay como una sanción ética ni para los médicos ni para los especialistas en otras profesiones que se atreven a recomendar y promover la hidroxicloroquina. Me parece muy curioso. Tenemos que ir a cambio, doctora. Ya volvemos y seguimos hablando de esto. No se vaya. Ya de vuelta.
vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con la doctora Marta Illueca, investigadora científica y clínica. Doctora, mucho oigo decir, hasta que la vacuna llegue no hago tal cosa. Aplica para viajar, salir a comer, etcétera. ¿Cuándo llegará la vacuna al país? No, no al país, sino a todos, porque entiendo que primero se aplica en población de riesgo, etcétera. Bueno, sí, es la pregunta que todos estamos tratando de contestar. Eh, Ahora mismo en Panamá hay una vacuna que está bajo ensayo clínico con todas las reglas, con todos los cuidados. Eh, es una vacuna que está en fase 2. En el mundo hay 8 o 9, dependiendo de cómo las cuentan en Asia, que están en fase 3. Entonces, la fase 3 probablemente va a ser completada, por lo menos en una o dos de ellas, más o menos en octubre. Pero luego viene un periodo en que hay que estar con mucha calma y mucha paciencia, porque ese es el periodo de revisión regulatoria, en que se revisan todas las cuadrículas y todos los reportes de esa fase 3, que es la que se hace a gran escala. Más de ¿Cuántas fases 30.000 son? pacientes. Usted habla de la 2 y de la 3. ¿Cuántas fases son? Sí, las fases son, es una escalera de 5 peldaños. La primera es la que se hace en el laboratorio o con animales. Es la fase que se llama preclínica. Ujú. Luego la primera fase, la fase 1, se hace un número reducido de voluntarios, generalmente menos de 100, y es para ver si hay alguna reacción inmediata que no se vio en los animales de laboratorio. Entonces, ese es un estudio bastante pequeño. Si no hay ningún problema en esa primera fase, se pasa a la fase 2, en la Ujú. que se hace en cientos de personas, generalmente menos de 1000. Y esa fase es la que permite ver la dosis, si hay que darla una o dos veces, o qué cantidad se da. Se siguen recogiendo datos de seguridad y empiezan a verse ya las señales más claras de si se produce inmunidad. Esto es sobre las vacunas. Para los medicamentos, tú empiezas a ver el efecto del medicamento. Entonces, en fase 3 ya es donde se habla de eficacia. Eficacia. Y eso, aunque estemos hablando de vacunas, sí quiero mencionar que esa palabra la vi por allí en una carta o algo que salió del periódico, y esa palabra está mal usada. Eficacia solamente se puede usar en un estudio de fase 3, ya sea para vacunas o ya sea para medicamentos. Entonces, esa es la fase definitiva, y que varias vacunas, probablemente 3 o 4, la van a completar en octubre, noviembre, y luego viene la revisión, que puede tomar de 4 a 6 meses en forma expedita, porque normalmente puede tomar hasta un año. Entonces, para Panamá, con mucha suerte, de pronto tendríamos algo el primer trimestre. Más realista, diría yo, es el segundo trimestre, entre abril y junio. Pero eso no lo sabemos, eso cada semana tenemos que ver cómo avanzan los estudios. Doctora, su lección aprendida del COVID. Luego pasa la del país, pero ¿cuál es su lección aprendida? La lección del COVID para mí ha sido la lección de la humildad, de que a pesar de todos los avances de la ciencia, a pesar de toda la experiencia de vida que tenemos, a veces el universo nos sorprende y hemos sido sorprendidos, no estábamos preparados, hemos tenido que recapitular muchas cosas, volver a estudiar, pero más que todo para mí ha sido la humildad y aprender a agradecer las cosas buenas de la vida, los seres queridos, la salud sobre todo, y la vida. Doctora, y habiendo visto todo lo que estamos viendo, ¿cree que el país, como Estado, las autoridades, entendieron con el COVID la importancia que tiene dotar de recursos y de apoyo a las entidades científicas? Bueno, las cosas siempre se ponen en la balanza. Yo creo que ha habido mucho esfuerzo, los esfuerzos, por ejemplo, de trazabilidad, las medidas de cuarentena que tanto nos hicieron sufrir. Yo creo que esas son las que verdaderamente controlaron la curva. Y eso toma mucho esfuerzo, tratar de organizarnos, de organizar al país de una u otra manera. Apoyo a la parte médica y científica. Me es difícil calificarlo porque a la parte científica nos han dejado un poquito al lado, pero creo que nos hemos apoyado los unos a los otros. Estamos tratando de apoyar también a los médicos tratantes. Ojalá se acercan un poquito más a los que tenemos nuevas, las que tenemos credenciales y nuevas formas de ayudar a los programas. Ojalá se acercaran.
pero yo creo que dentro de las posibilidades de Panamá, epidemiológicamente, salud pública, se ha tratado, no te puedo decir que sea perfecto, pero yo he seguido todos los reportes de texto. Comenzó desde Estados Unidos, ahora estoy en Panamá por un tiempo, y bueno, yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? No podemos hacer milagros, en ningún lado del mundo hemos podido hacer un milagro con el COVID. Doctora, gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Mistrachi, pregunta hoy con la investigadora clínica y científica Marta Llueca. Que tengan buen día.